Okay. I come from the corporate premises at BBVA. Yo represento al área corporativa de BBVA, es una entidad bancaria, el BBVA, lógicamente, sede en España, y dentro de nuestro departamento hemos decidido aplicar la misma filosofía para el ámbito de FM. Como decía, queríamos utilizar todos los datos, toda la información que teníamos e intentar aprovecharla al máximo para la gestión de los edificios, aplicando estos BIM. BIM es el acrónimo en inglés de Building Info Modeling, el modelo de información de edificación. Así que utilizamos y barajamos todos estos datos para gestionar la información. Bien, BIM, el acrónimo en inglés, repito, Building Info Modeling, traducción al castellano, modelo de información de edificación, es un modelo en 3D para el sector de la construcción, pero no solamente eso, también se utiliza para el diseño y la construcción. Es muy útil también para manejar la base de datos de la construcción en el ámbito de FM y nos ayuda a evitar la pérdida de datos en conexión con el diseño y la construcción. ¿Cuáles son las claves para la fase de FM, para la adopción de este modelo? En primer lugar, esta adopción de BIM debe venir por parte del propietario. Llevamos varios años aplicando este modelo, el BIM, y lo que hacemos es trabajar con el propietario del edificio. Decidimos implantar el BIM en todo el departamento o el área. Comenzamos así desarrollando o creando un equipo especializado en BIM para manejar este modelo. También creamos un comité de expertos que tomarían las decisiones de cómo vamos a proceder con el BIM, cómo lo vamos a estructurar. Desarrollamos unas herramientas, software, plataforma, hardware. Diseñamos procedimientos y requisitos externos e internos. Es muy importante mantener estos procedimientos y satisfacer los requisitos a lo largo del tiempo. Procedimientos, pues cómo vamos a aplicar el BIM, y los requisitos que definen lo que le vamos a pedir a las terceras partes para colaborar con nosotros en este proyecto. Es importante mencionar que hemos desarrollado nuestro propio procedimiento BIM en base a nuestras necesidades. Luego, cada propietario debe también definir sus propias necesidades. BIM no es un concepto nuevo, pero sin embargo todavía se sigue desarrollando, avanzando. Por ello tenemos que tener en cuenta también la aplicación de CAD, de otras herramientas, que se complementa muy bien con el BIM. Pero lo más relevante es que necesitamos una cartera de clientes de BIM que sea universal y que vaya a más, con un formato que sea posible seguir desarrollando en el futuro. Bien, este gráfico ilustra el mensaje de mi charla. Echamos un vistazo al primer cubo de la izquierda. Ese sería el modelo que se ha creado. Al principio tenemos la fase de diseño. El usuario tiene que definir sus propias características, prestaciones, dependiendo de sus necesidades. El usuario necesita barajar la información de una forma estructurada. Bueno, pues eso, proporcionar a lo mejor gráficos, planos, etcétera, etcétera, para que participe de forma activa en el diseño del edificio. Luego, a continuación, tendríamos la construcción del edificio, que sería el segundo paso. El modelo ahora es un tanto más complejo, pero siempre utilizamos la misma estructura. El usuario 1 sigue utilizando su información, el mismo tipo de información, pero ahora la información es un tanto más completa, porque se complementa con la información del usuario 2. El usuario 2 que quizás esté más interesado en algunos aspectos de la construcción. Es decir, que hay un enfoque diferente y ambos enfoques se complementan, porque el usuario 1 ve cosas diferentes que el usuario 2.
entraríamos a la fase FM. El edificio ya está completado, ya está construido y tenemos mucha información sobre mantenimiento, materiales, costes. Toda esta información entra en el sistema. El usuario 3 y otros tipos de usuarios se implican en el proyecto, pero lo importante, solamente tenemos un modelo, un conjunto de datos, y se utilizan unos filtros para filtrar, valga la redundancia, esos datos dependiendo de sus propios intereses. Aquí también vemos otros edificios, edificio B, C, D, edificios adicionales, utilizando la misma lente que el usuario 1, desarrollamos otros edificios adicionales, pero siempre en la base del mismo modelo. Eso es lo más relevante. Otro factor importante para aplicar BIM en FM es la utilización de los planos, de los gráficos, y entonces lo que intentamos es configurar un historial de los diferentes conjuntos de información que el cliente nos va proporcionando. De esa forma sería trazable todo el proceso de revisión y comunicación. BIM es para todo el mundo, así que todo el mundo, independientemente del departamento, del área dentro de una empresa, puede utilizar y aplicar este modelo, el BIM. Los diseñadores son los que manejan la base de datos, pero todos los resultados y los elementos resultantes de este proyecto están disponibles a todo el personal, independientemente del área. Tiene que ser fácil de utilizar, de fácil aplicación, y presenta unos interfaces con una visualización muy sencilla. Además, como dije al principio, siempre se puede incluir más información, se puede nutrir este modelo con más input a lo largo del tiempo, es decir, que va a más. Vamos a los datos. ¿Cómo se puede utilizar este BIM a modo de base de datos? En primer lugar, tienes que responder a estas preguntas. ¿Qué quiero saber y qué quiero comunicar? Enumeras la información que quieres guardar y que quieres extraer de este BIM. Quizás tienes otras bases de datos del FM, etcétera, etcétera, y así no tienes que estar repitiendo la información en diferentes ubicaciones, lo tienes todo bajo un mismo techo. Luego los datos se traducen a gráficos para que sean comprensibles. Se automatizan los datos a partir de BIM y se pueden utilizar estos datos para realizar dibujos, bocetos, planos o incluso configurar programas de trabajo. Otros usos específicos de BIM en el área FM pues sería para la gestión de espacios. Es muy útil el BIM para tener actualizada la biblioteca de la empresa, de la organización, también para la actualización de los bocetos, planos que se encuentran en esa biblioteca, para cualquier trabajo de renovación, estudios preliminarios, alternativas. Podemos construir escenarios de utilización adicionales de ese edificio, por ejemplo, en caso de incendio, o si organizamos una fiesta, un evento, un seminario, etcétera. Podemos utilizar estos datos. También podemos incluso utilizar estos datos si queremos crear una visita virtual de nuestra empresa. Además, también se puede utilizar para solicitar las certificaciones de nuestros edificios. Por ejemplo, para obtener las ISO respecto a la sostenibilidad del edificio, la LEED, los permisos municipales, ¿no? Also for ISO and for LEED certifications, we have made specific drawings with BIM,
and in some cases, Como decía, en algunos casos, en el caso de algunos edificios históricos, necesitamos también presentar algunos bocetos con el objeto de obtener permisos del ayuntamiento. Algunas fotos. La primera en la izquierda representa un centro de datos. Utilizamos el BIM para representar en detalle cada paso, cada estadio. BIM puede utilizar el mismo código o codificación que el sistema FM para esa certificación. En la parte superior derecha podemos ver diferentes colores, los diferentes centros de datos que utilizamos, y tenemos así la compartimentalización en colores para una visualización más clara. En la parte inferior derecha vemos el suelo del centro de datos, en diferentes colores. Aquí tenemos algunas fotos de algunos clientes que han utilizado BIM para realizar estudios de iluminación o incluso estudios medioambientales. Y también hemos hecho una maqueta en tamaño real utilizando impresión en 3D a partir de los datos proporcionados por BIM. El segundo paso tiene que ver con la analítica de construcción, los datos dinámicos. Todo comienza con BMS, el Building Management System, sistema de gestión del edificio. Aquí comienza todo. Tenemos los datos de los diferentes sistemas de seguridad, de bloqueo, de extinción de incendios, etcétera. Todo ello nutre ese BMS, ese sistema de gestión, y a partir de ahí construimos el modelo de datos de construcción. Hay que, en primer lugar, estandarizar todos los datos, normalizarlos utilizando el haystack del proyecto a modo de referencia. A continuación, hay que establecer la jerarquía de datos. Comenzamos a ordenar en términos de prioridad los datos en referencia o con relación a los sistemas, el edificio, etcétera. Es importante utilizar siempre la misma estandarización o normalización para todos los edificios. Así siempre aplicaremos en todos los edificios la misma estructura. No hay que cambiarlos físicamente porque eso sería muy caro, así que los tenemos todos bajo un mismo paraguas, bajo el BIM. Así normalizamos ese modelo de construcción. Dependiendo del edificio y los espacios, vamos normalizando este modelo de datos de construcción, el llamado BDM, acrónimo en inglés. El haystack, bueno, pues el etiquetado semántico de haystack es una iniciativa con el fin de etiquetar los datos. Se trata de una iniciativa de fuente abierta. Tenemos docenas de etiquetas que describen sus propiedades. Podemos así referenciar la información. Por ejemplo, AHU, que se referiría al etiquetado del punto de humedad. A partir de estos datos podemos analizar si las mediciones son correctas. El siguiente paso sería construir un BDM, un modelo de datos de la construcción enriquecido a partir de esos datos del edificio o de la construcción. Podemos nutrir ese modelo con datos que disponemos sobre la zonificación, la información sobre el tiempo atmosférico, la meteo, llamada brevemente, calendarios, todo aquello que pueda afectar nuestro análisis. Sobre este enriquecimiento de los modelos, debo decir que solamente hay que utilizar los datos que vamos a necesitar. No hay que introducir toda la información que tenemos dentro de ese modelo. Si vamos a construir algo para nuestros KPIs, nuestros indicadores, solamente seleccionamos esa información importante.
para los KPIs. Se trata de un proceso que es acumulativo, no tienes por qué comenzar inyectando toda la información al principio. Lo que vas haciendo es ir añadiendo información a medida que la necesitas. De esta forma, este modelo de datos nos ayuda a comprender a la perfección el edificio, lo que está ocurriendo dentro de esas 4 paredes. Algo muy útil es el benchmarking, la comparativa. Podemos comparar nuestro edificio con otros edificios en base a estos datos. También podemos ver qué áreas presentan un índice coste-efectividad más bajo. También podemos observar qué áreas están utilizando menos recursos, etcétera, etcétera. Se pueden hacer estudios comparativos. Benchmarking, término utilizado en inglés. Bien, aquí tenemos la detección de fallos, diagnósticos y las normas de evaluación. Esto es muy importante. ¿Cuáles son esas normas? Cogemos todos estos datos, los cargamos en la nube, donde hay un motor que va a utilizar tecnología de Big Data para extraer información en los diferentes puntos. Este motor va a detectar una serie de cosas que no podría detectar el ojo humano. Detectan tendencias, anomalías, relaciones entre las diferentes señales que le llegan y algunas normas o reglas. Una vez que hemos configurado ese conjunto de normas o reglas, se activan las llamadas Sparks, como chispas, que son las que activan las reglas. Estos datos de Sparks pues presentan una descripción sobre el equipamiento y sobre el punto, y te dice lo que pasa cuando aparece esa chispa. Es una especie de dato de alerta, dependiendo de los colores que utiliza el sistema. Y a continuación evaluamos el impacto de esos Sparks traducidos en euros. Un par de ejemplos. En este edificio se mide la temperatura exterior, que a veces llega a menos 50 grados. Pero el edificio seguía funcionando a la perfección, aunque estuviera a menos 50 grados en el exterior. Sin embargo, sí que se detectaron 2 chispas, 2 alertas. Uno que decía que el sistema anticongelación estaba funcionando aunque no se estaba utilizando el edificio, O sea que había un consumo. Lo más importante es obtener datos estadísticos que quizás no se detecten en tiempo real, pero con este sistema podemos ir atrás y adelante en el tiempo para detectar esas alertas. También tenemos dentro de cada edificio unos programadores, y cada hora parece que el sistema se activaba y no era necesario. Vimos que esta función intermitente de activación ocurría incluso por las noches, cuando no había nadie en el edificio, ni los fines de semana. Obtuvimos la alerta, así cambiamos la programación para ahorrar costes. Y el último ejemplo ocurrió, se lo presento en un edificio en Zaragoza, el control bajo demanda. Había una diferencia de temperatura importante. Obtuvimos esas Sparks, estas alertas, así pudimos cambiar también la programación para que funcionase bajo demanda, dependiendo de las necesidades, y bajar de esta forma el consumo energético, resultando entonces en un ahorro de costes. En cuanto a la evaluación, es importante evaluar estas normas porque además nos brinda información en euros, pero puedes hacer una comparativa en euros, cuántos euros estás perdiendo si no corriges estas ineficiencias. Estamos clasificando las diferentes normas, y las clases o categorías serían una, controlar el control, el BMS, otro sería el de energía,
el funcionamiento in situ, la comparativa y la verificación. De esta forma, estas clases o categorías nos permiten medir la ineficiencia detectada. Podemos incluso hacer comparativas entre el equipamiento. Vemos si un ventilador consume más que el mismo ventilador el año anterior. Entonces es que algo está pasando. Hay un fallo de ese ventilador porque ahora está consumiendo más. Gracias a este sistema podemos verificar, por ejemplo, si se está realizando el mantenimiento o si se está controlando el mantenimiento, simplemente echando un vistazo a estos gráficos. Visualización. Es muy importante la visualización. Hoy en día podemos visualizar toda la información de estos Big Data. Normalmente a la gente lo que le interesa es el coste de esas ineficiencias en edificios. Para finalizar, ¿cuáles son los resultados analíticos? En primer lugar, es mucho más eficiente que un sistema de gestión energético porque podemos ir a los orígenes y no solamente a los resultados. En segundo lugar, es muy importante utilizar los euros en el análisis de las deficiencias porque entonces podemos atraer la atención de todos los grupos de interés y establecer prioridades. Estas herramientas de visualización modernas nos permiten crear unos gráficos muy útiles para cada categoría, una para cada usuario. Y otro aspecto a destacar es que si digitalizamos así la información, todas las personas implicadas en las diferentes tareas pueden detectar las deficiencias de los edificios. El tercer punto que quería tocar brevemente es sobre la ventana del futuro. Aquí les voy a presentar un vídeo sobre el futuro de FM, utilizando la información del BIM y de los modelos analíticos. Trabajamos con nuestros colaboradores para crear un panel para que en un único lugar podamos obtener información sobre todo el edificio. Esta información es muy útil para los usuarios. En un único lugar podemos aunar toda la información que necesitamos saber sobre el edificio. Aquí aunamos información de BIM, de los Sparks, las alertas relacionadas con el fallo del equipamiento y si detectamos alguna anomalía entonces podemos corregir. Todo lo podemos ver en un único lugar. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes y es lo que estamos haciendo en el BBVA, aprovechar los datos para detectar anomalías. Muchas gracias.